El Ministerio de Turismo publicó esta semana las cifras oficiales de ese sector de actividad en el tercer trimestre del año. Según esos datos, en el periodo julio-septiembre ingresaron al país casi 659.000 visitantes, una cifra muy similar a la del mismo lapso de 2019, es decir, antes de la pandemia. Sin embargo, al mismo tiempo, el turismo de salida de los uruguayos hacia el exterior habría alcanzado nuevos niveles récord. Se superaron los 830.000 viajes en el conjunto del tercer trimestre. Con estos números sobre la mesa, nos preguntamos, por ejemplo, cómo se analiza la evolución reciente del turismo, qué muestran los datos a nivel del país de origen de los visitantes, qué pasa en cuanto a destino de los viajeros que se van, qué puede esperarse para la próxima temporada, la de verano que se viene. Esa es flor de pregunta. Bueno, vamos a conversar con la economista Florencia Carriquiri, socia en Exante. Florencia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, muy bien. Florencia, a ver, hace algunos meses comentamos que, luego de que se levantaran casi la totalidad de las restricciones impuestas en el marco de la pandemia, el turismo había mostrado una recuperación ya en el segundo trimestre. Uh-huh. Ahora, los datos del tercer trimestre fueron incluso mejores, ¿verdad? Emiliano recién adelantaba que ingresaron al país prácticamente el mismo número de visitantes que en el tercer trimestre de 2019, previo a la pandemia. ¿Cómo vieron ustedes esta cifra? Sí, a ver, realmente los datos fueron mejores de lo que teníamos estimado en el conjunto del trimestre julio-septiembre. Como comentaba Emiliano, ingresaron a Uruguay unos 659.000 turistas y eso efectivamente es una cifra muy similar a la del mismo trimestre de 2019, antes de la pandemia. Ahora, en esa cifra está incidiendo, y de manera muy significativa, la llegada de uruguayos residentes en el exterior, que en estos últimos trimestres está siendo muy importante. De hecho, a nivel de turistas extranjeros exclusivamente, todavía estamos bastante debajo de los niveles prepandemia. Ah, bien. A ver, ¿podemos comentar mejor esos datos? ¿Podemos profundizar en este aspecto? Sí, claro. A ver, como decía recién, al igual que en abril-junio, en el tercer trimestre también hubo un número muy alto de ingresos de uruguayos residentes en el exterior. Entre julio y septiembre ingresaron más de 220.000 uruguayos que residen en el exterior, y eso no solo es una cifra 60% superior a la del mismo trimestre de 2019, sino que es un récord histórico. Probablemente muchos uruguayos que viven fuera del país y que durante la pandemia no habían podido venir a visitar a sus familiares, a sus amigos, decidieron hacerlo en estos meses en que se flexibilizaron, digamos, las restricciones, tanto de ingreso a nuestro país como de salida y reingreso en sus países de residencia, ¿no? O sea, Florencia, a ver, los 650.000 visitantes que ingresaron al país en julio-septiembre, de esos, unos 220.000 fueron uruguayos no residentes, ¿entendí bien? ¿Qué pasa entonces si miramos los datos a nivel de turistas extranjeros? ¿Cuán por debajo de los niveles prepandemia estamos en ese caso? Bien, si nos concentramos únicamente entonces en los turistas extranjeros, en julio-septiembre ingresaron unos 438.500 visitantes, y eso todavía supone una cifra 16% menor a la del tercer trimestre de 2019 como última referencia prepandemia. Ahora, de todos modos, Romina, también a nivel de los turistas extranjeros se está viendo una recuperación en los últimos trimestres. Pensemos que en enero-marzo la llegada de turistas extranjeros había sido 65% menor a la de enero-marzo de 2019. Ya en el segundo trimestre vimos una cifra bastante más alta, con una caída apenas superior al 20% en esa comparación con 2019, y en el tercer trimestre, como recién decía, la caída fue de 16% frente a 2019. Nos venimos acercando, digamos, a los niveles prepandemia. Bien. Florencia, ¿y esa recuperación cuán generalizada es por país de origen, por ejemplo? Bueno, si miramos los datos por país de origen, en la gran mayoría de los casos se observa sí una tendencia de recuperación, aunque a distinto ritmo. Como siempre, lo que termina siendo clave es lo que sucede con los argentinos, porque son el origen y por lejos más importante. En ese sentido, en julio-septiembre ingresaron casi 261.000 argentinos a nuestro país. Eso es más de lo que habíamos visto en los dos trimestres previos, aunque todavía es una cifra 18% menor a la del mismo trimestre de 2019. Luego, en segundo lugar, y también como es habitual, se ubicaron los brasileros. Llegaron unos 102.000 turistas brasileros en el trimestre, y eso implicó una caída de 11%
frente a julio-septiembre de 2019. En este caso la recuperación está siendo de hecho algo más rápida. Y si miramos los orígenes extrarregión, en su conjunto sumaron unos 76.000 visitantes en julio-septiembre. Eso supone una cifra 14% menor a la del mismo trimestre de 2019, cuando en los trimestres previos estaban mucho más lejos de los niveles prepandemia. De hecho, en toda la primera mitad del año, de enero a junio, ingresaron menos de 100.000 turistas de fuera de la región, es decir, un 60% menos que en el mismo periodo de 2019. Bien, Florencia, ¿y qué pasó a nivel de gastos de los turistas en el tercer trimestre? ¿Cuántos dólares dejaron concretamente a nuestro país? Bueno, en el conjunto del tercer trimestre, los turistas que llegaron al país gastaron unos 294 millones de dólares. Eso es una cifra similar también a la del mismo trimestre de 2019, si lo miramos en dólares corrientes, pero implica una baja de 12% si lo medimos en dólares constantes, considerando que entre el tercer trimestre de 2019 y el de 2022, los precios en dólares subieron aproximadamente un 14% en nuestro país. De todas maneras, también podemos decir que a nivel de gasto de los turistas se observa una recuperación en estos últimos trimestres. Florencia, a ver, pasemos ahora, te propongo, al otro lado de la balanza, al turismo emisivo o de salida. Emiliano decía al inicio que, bueno, que en este caso las cifras marcaron un récord de viajes al exterior. ¿Cuántos residentes en Uruguay viajaron al exterior en estos últimos meses? Bueno, efectivamente a nivel de turismo emisivo la reactivación ha sido mucho más rápida, ya se había visto así en los datos del segundo trimestre y esto se profundizó con estas últimas cifras. Concretamente entre julio y septiembre se registraron unos 830.000 viajes al exterior de residentes en el país. Eso implica una cifra 47% superior a la del mismo periodo de 2019 y es, como mencionabas recién y como decía Emiliano al inicio, un máximo histórico. En particular y ante el abaratamiento que ha tenido Argentina como destino para los uruguayos, estamos viendo un dinamismo muy fuerte de los viajes hacia ese país vecino. Los viajes a Argentina aumentaron más de 60% en la comparación con julio-septiembre de 2019 y están representando el 80% del total. Pero también fue un trimestre de crecimiento fuerte de los viajes a Brasil, que sumaron más de 120.000 en el trimestre y se incrementaron más de 70% frente a los niveles de prepandemia del tercer trimestre de 2019. Ahora, en cambio, el turismo hacia afuera de la región, si dejamos de lado los dos países vecinos, la verdad es que sigue muy afectado. Estamos viendo todavía casi 50% menos de viajes hacia afuera de la región de lo que teníamos antes de la pandemia. Y en relación con esto, Romina, es bien interesante marcar que este cambio en el mix, digamos, en la composición de los viajes al exterior, con una mayor importancia de los destinos más cercanos, supone un gasto medio por viaje notoriamente menor, ¿no? Y en ese sentido, el gasto total de los turistas uruguayos en viajes al exterior no está creciendo tanto como la cantidad de viajes, ¿no? Respecto a lo que eran los niveles prepandemia. Si lo medimos en dólares constantes, en el tercer trimestre el gasto en viajes al exterior fue solo 10% superior al de 2019, cuando, como comentaba antes, la cantidad de visitantes, la cantidad de viajes, se ubicó casi 50% por arriba, ¿no? Bien. Entonces, Florencia, ya a la luz de estas cifras, ¿qué podemos esperar para los próximos meses, en particular, sobre todo a nivel de turismo receptivo o de llegada? ¿Cómo se plantea la próxima temporada de verano, concretamente? Bien, a ver, claramente la situación de precios relativos con Argentina no plantea un escenario favorable para el turismo en nuestro país, pero de todos modos nosotros esperamos que en la próxima temporada de verano veamos cifras significativamente mejores que las de este año, ¿no? Que todavía estaban muy afectadas por las restricciones asociadas al COVID. Concretamente, de hecho, nuestros modelos de proyección contemplan que la cantidad de visitantes en el primer trimestre de 2023 va a ser más del doble que la del primer trimestre de este año, aunque probablemente van a estar todavía 10-15% abajo de los niveles prepandemia de 2019, ¿no? Bien. Florencia, gracias por este análisis a propósito de, cómo evolucionó el turismo en el tercer trimestre del año y qué se puede esperar entonces para el próximo verano. Volvemos a conversar con ustedes la semana que viene. Un abrazo. Bueno, hasta la semana que viene. Chau, chau. Chau, buen fin de semana.